Buenos días. Ahí les escribí en Pedco que por favor traten de avisarme cómo les ha ido con la cuestión de poder ver el otro video del modo que lo puse para que no tuvieran que descargarlo. Y además, si la comunicación ha sido de contenidos, ha sido más o menos efectiva y esclarecedora. Hoy vamos a hacer referencia al resto del paso de eso que llamábamos sociedad feudo-burguesa. Bueno, hoy vamos a dejar de más atrás esa sociedad feudal y vamos a hacer referencia a lo que sucede en el mundo de la Europa occidental cuando se afirman los ideales y las formas de convivencia, la relación persona a persona, la cosmovisión que ha introducido ese actor social que el otro día decíamos, ha puesto una cuña en la pirámide feudal, social feudal, de modo que empiecen a desestabilizarse esas relaciones de dependencia de hombre a hombre, de esas relaciones de poder de hombre a hombre, o de fidelidad también de hombre a hombre, que habían sido características en el periodo clásico del feudalismo. Para esto tenemos que pensar en que vamos a estar situados en los siglos XIV y XV, lo que el otro día nombrábamos con José Luis Romero la Baja Edad Media, y que en esa Baja Edad Media vamos a estar poniendo un pie en el periodo del Renacimiento, con lo que significó desde el punto de vista de los valores y también de las formas de convivencia para Europa occidental. El momento del Renacimiento es en el cual esa Europa occidental se abre a los mundos desconocidos. Lo conocido deja de estar alrededor de lo que los romanos habían llamado el Mare Nostrum. Ya el otro día con las primeras rutas comerciales hacia el Oriente Lejano habíamos hecho referencia a Marco Polo. Esto era un fenómeno comercial del siglo XIII. También con las cruzadas habíamos dicho eso. Pero el mundo se había abierto hacia el mundo del Oriente. Lo que va a suceder durante el Renacimiento es lo que para esa Europa occidental significó el descubrimiento de mundos desconocidos, en los cuales iban a ser formados de parte de estos estados de Europa occidental unificados, que es lo que vamos a caracterizar en la clase de hoy, grandes imperios coloniales. Pero para eso nos falta caracterizar, esto va a ser característico del siglo XVI, y vamos a necesitar hacer referencia a cómo se dio esa transición de la absoluta fragmentación del poder político, en el que el rey únicamente era un referente del más importante entre los nobles y en la cúspide de la pirámide feudal, como decimos, para pasar a ser una constitución, la encarnación, digamos, del poder político unificado, de territorios unificados. Ya los reinos no serán como los señoríos, espacios que se recorran en un día a caballo, como decíamos el otro día. Para poder unificar territorialmente los estados, estas dinastías debieron, que primero en Francia fueron los Capeto y después los Valois, en Inglaterra los Tudor, en España, sobre todo la unificación se dio con el matrimonio de la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón, por lo cual en esta alianza matrimonial se unían los dos principales reinos de la península española. Esta unificación en el poder del monarca se va a dar, digamos, en esa autoridad que va a estar centralizando en modo impersonal todas las relaciones de persona a persona que habían caracterizado al feudalismo. Acuérdense que en la clase pasada nosotros habíamos dicho
El contrato en el mundo feudal es un contrato que se hace de persona a persona. La fidelidad y los lazos de dependencia se dan a lo largo de la cadena vasallática, entre el rey y los señores, entre los señores más importantes y los menos importantes, o a su vez al interior del feudo o del señorío, entre el señor y todos sus dependientes en el territorio, del cual es absoluta autoridad. Acuérdense, era autoridad territorial, autoridad en el derecho, referente de autoridad militar, autoridad económica, cómo se repartían los bienes en esa porción de economía de subsistencia dependía del señor y la corte del señor. Es máxima autoridad en todas las formas de convivencia que se producen al interior del feudo. Por eso el otro día hablábamos de la fragmentación del poder o de lo que algunos autores llaman, Bobbio, específicamente la autocefalización o el policentrismo. En el paso al Estado moderno, lo que vamos a vivir justamente es la transición hacia la centralización en el poder del monarca. Vamos a usar ahora la continuidad del dispositivo del otro día para poder ir caracterizando con mayor claridad cómo se fue dando esa centralización del poder político, que va a estar en su figura máxima en el siglo XVI y ahí hasta el XVIII, va a estar caracterizada por las monarquías absolutas. Ese absolutismo puede ser un absolutismo pagano o puede ser un absolutismo llamada de monarquía de derecho divino. Todo esto es lo que estuvimos trabajando en nuestro encuentro anterior. Por supuesto que esta caracterización de la transición al Estado moderno va a ser en gran medida facilitada por lo que se llama la crisis del siglo XIV. En esta crisis se producen varios hechos, fenómenos concomitantes. Primero, que esa expansión material de la que habíamos hablado el otro día en el 11 y el 12 se detiene, se estanca. Lo que empieza a hacerse más fuerte es las relaciones de mercado, pero en un mercado que todavía es limitado. Ese mercado va a tener rutas comerciales en el interior de Europa y algunas rutas comerciales, como hacíamos referencia el otro día y hace un minuto, con las rutas de los grandes comerciantes del norte de Italia hacia el lejano oriente. Pero además va a haber cuestiones de producción asociadas a esta crisis, y es que en este cambio que venimos transitando desde el siglo XI, con el resurgimiento urbano, acuérdense, en este cambio que venimos pasando desde el siglo XI, la expansión material agrícola además se va a dar con se va a ver detenida porque hay un freno en las roturaciones de territorio y empieza a haber menos cantidad de superficies cultivadas. Todo esto porque además lo que está sucediendo, ya lo hemos caracterizado en la clase pasada, es que el foco de atención de la producción ya no estará puesto en la subsistencia, sino en el intercambio. Y ese intercambio se da solo a partir de producción de ciertos excedentes. Por eso es que también decíamos, con la aparición de las primeras formas bancarias, podríamos llamarlas así, la letra de cambio, por ejemplo, empieza a circular el metálico. Pero ese metálico, como acuñación de moneda, va a ir también relacionado a las necesidades que se tengan, y esa acuñación de moneda también está relacionada con la obtención de metálico.
Y acá vamos a tener una de las relaciones más importantes respecto de eso que decíamos hace unos minutitos de la formación de los imperios coloniales, porque como todos sabemos desde la escuela primaria, cuando España, que fue sobre todo el principal imperio colonial en el siglo XVI, fue potencia mundial en ese momento, se hace de sus colonias en América Central y del Sur, la provisión de metálico y lo que hizo de España la potencia mundial en ese momento fue la gran cantidad de metálico obtenido de estas civilizaciones precolombinas existentes. Por otro lado, en el siglo XIV sucede lo que varios conocerán por la literatura o el cine, una gran sucesión de hambrunas, de epidemias y de pestes, entre las cuales la más conocida es la peste bubónica o la llamada peste negra, que ingresó a Europa Occidental en esos barcos que venían del Oriente. Es la que es transmitida por las ratas, bueno, ustedes ya deben conocer esto, y que diezmó la población europea en ese momento. Ahora, todo esto, ¿en qué confluye? En que esos campesinos más o menos prósperos que vivían en el feudo, o que ciertos siervos empiecen a mudarse a las ciudades y que entonces haya, concomitantemente con todo este fenómeno que venimos caracterizando desde el otro día, resurgimiento urbano, ascenso burgués, consolidación de mercados limitados, pero que existen en una economía en la que antes no habían existido, lo que empieza a aparecer claramente es la debilitación del poder de los señores feudales. Quiere decir que la crisis del siglo XIV es sobre todo una crisis del poder feudal. El día que hablamos de la sociedad feudal, yo les había dicho con claridad que esa sociedad va a tener ese modo clásico de convivencia que habíamos caracterizado entre el siglo IX y el XI, pero que del XI al XIII se daban esas manifestaciones que diferenciaban el mundo de la vida de la Europa occidental de los siglos anteriores, y que mucho más eso pasaría en la Baja Edad Media. Vamos a centrarnos en la cuestión política, donde vamos a asistir de la fragmentación de la soberanía o de la autocefalización a la centralización en el poder de los monarcas o los príncipes. El otro día habíamos dicho que la autoridad real en tiempos del feudalismo solo había sido patrimonial y que había sido en tanto dueño de los territorios que otorgaba, y que había estado fundamentada sobre todo en el vínculo feudo-vasallático, el supremo señor de varios vasallos. Habíamos asistido también a un alto localismo político en los que las fidelidades se daban de persona a persona, en los que existía un contrato privado, habíamos dicho el otro día, acuérdense, de fidelidad y de dependencia de hombre a hombre. Los nobles inferiores a un gran señor que constituían su corte feudal, en todo caso eran sus compañeros en la guerra, pero eran iguales a él. Y los siervos de la tierra y los campesinos libres estaban relacionados en ese localismo político por medio de obligaciones que iban desde lo militar hasta el derecho de albergue, quiere decir de poder vivir en ese señorío, o también a estar sometidos al derecho de ban, que era la jurisdicción de justicia del señor feudal. Quiere decir que el poder de mando lo tiene el señor, localizado al territorio del feudo, y que la realeza queda despojada de un poder efectivo. Por eso el otro día ya habíamos hablado de que en Francia se le llama los reyes taumaturgos, como si hubiera cierta magia alrededor del poder real en tiempos del feudalismo.
Con la afirmación del Estado moderno en su forma histórica, a partir del siglo XIV y XV, es lo que también se llama, en el programa se está llamando formación de los estados nacionales, esto, en el programa de la materia. Con la afirmación del Estado moderno, lo que va a haber es una progresiva centralización del poder. Quiere decir, esos pequeños centros de autoridad representados por cada uno de los señores dejarán de existir en función de la afirmación de la autoridad del monarca, que representará a una familia gobernante en cada uno de los países. Esto no se da de la noche a la mañana. Esto significó para los países de Europa Occidental grandes guerras. En Francia, por ejemplo, fue la Guerra de los 100 Años, la Guerra de las Rosas. Hay guerras que son históricas para estos países, en los cuales, por supuesto, que la nobleza feudal o el clero feudal no iba a decir, sí, sí, muchachos capetos de la familia de los capetos que están reconstituyendo el Estado, les dejo mis poderes que ustedes me otorgaron hace 3, 4, 6, 8 generaciones y que yo fui recibiendo. Primero no era hereditario el feudo, pero después sí se hizo hereditario, y que fui recibiendo, les voy a dejar el poder así nomás. No, por supuesto que esta reafirmación del principio de autoridad vinculado a una unificación territorial tuvo que ver con grandes guerras entre los señores nobles y esas monarquías que se estaban reconstituyendo. Y para esto fue importantísima la función que empieza a cumplir la burguesía. Esa burguesía que venía siendo la clase que ascendía desde el siglo XI, en este mapa que transitamos, empieza a cumplir funciones muy claras de apoyo económico a estos monarcas que están reconstruyendo o recentralizando sus estados. Por eso es que empieza a hablarse de que el tercer estado, entre el cual está desde los burgueses más ricos hasta los campesinos más pobres, empieza a ser el motor de la construcción de la soberanía del príncipe. ¿En qué sentido? En el sentido en que, como nueva clase que está constituyendo un poder efectivo en Europa Occidental, por ejemplo, van a ser quienes les presten a los reyes los dineros para las empresas coloniales. Es conocido, probablemente ustedes lo tengan como dato, el préstamo que los Fugger, que eran unos banqueros de Flandes, le dieron a los reyes católicos para sus empresas en el mundo colonial americano. O también es conocida la historia de los grandes préstamos que les daban burgueses riquísimos a estos reyes que reconstruían sus estados para pagar las tropas para luchar contra estos señores que armaban grandes alianzas nobles contra el poder este que se estaba reconfigurando. Quiere decir que la crisis del siglo XIV había debilitado el poder feudal, pero no solo sirvió a la consolidación territorial de los reinos, sino que también fortaleció el poder de los reyes. Y ese poder cada vez más fue tendiendo al modelo de la monarquía absoluta. Ese modelo que se afianza en el siglo XVI y en el siglo XVII tendrá como cúspide de la sociedad el poder del rey, sin ninguna otra instancia a la que haya que apelar. En la monarquía feudal había fragmentación del poder, pero había como dos instancias universales a las que podía apelarse también de forma en el sistema de creencias, ¿no?, del poder efectivo, que eran el papado o el imperio. Ahora, y que eso eran formas de consolidar y de legitimar un poder superior al de los señores, pero que no era un poder efectivo. Dentro de esta nueva concepción de la monarquía, que va a significar la monarquía absoluta, la idea de esa instancia superior desaparece, porque encima del rey solo va a estar Dios, en el caso de las monarquías absolutistas de derecho divino, y los límites al poder del monarca solo van a ser puestos por las leyes.
que son las leyes de la naturaleza en una concepción de soberanía o las leyes de Dios. El modelo que finalmente organizó Bossuet en el siglo XVII fue el que caracterizó a la monarquía de derecho divino. Pero ese aumento del poder de los reyes había surgido de una situación de hecho. Era necesario consolidarlo y legitimarlo, es decir, había que dar un instrumento teórico que pudiera sostener ese nuevo poder estatal en el Estado moderno. Y ese instrumento teórico fue dado por la tradición del derecho romano. Por eso es que el derecho romano va a ser, la tradición del derecho romano va a ser el marco jurídico de estos nuevos estados. Quiere decir, la relación entre el Estado y la ley empieza a ser, en algunos casos, la ley divina o la ley que ya no es la ley consuetudinaria, sino una ley que tiene una tradición que empieza a ser una ley positiva con el tiempo, empieza a ser el aparato legitimador del Estado. Pero al mismo tiempo empieza a haber una capacidad de soberanía, quiere decir, de superamos. El poder supremo en el Estado la empieza a tener el rey. Y esa capacidad de soberanía empieza a estar fundamentada en la capacidad de legislar que tiene el poder del rey. El rey empieza a personificar el Estado. Y las acciones del rey tienen que encaminarse de acuerdo con criterios, con normas de comportamiento político que en algunos casos tendrán que ver con la moral y en otros casos con una moral, sobre todo una moral proveniente del sistema de creencias religiosos, y en otros casos no. El caso más claro de esto es Maquiavelo, en el que hasta algunos hablan de que había, para pensar en un absolutismo que no fuera dependiente que fuera pagano y no fuera dependiente de una formulación de un poder que venía de lo alto, como sí había pasado en la monarquía legitimada por Bossuet, Maquiavelo organiza la idea de la razón de Estado. Y la razón de Estado no es otra cosa que, no sería otra cosa que la separación de la moral respecto del poder. Miren, Bobbio, en un libro que se llama La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, en el capítulo que dedica a Maquiavelo, dice, Maquiavelo escribió que las constituciones de los estados, aunque buenas en sí mismas, pero tan expuestas a corrupción, deben ser consideradas perniciosas. No, esperen, me equivoqué, no es esta. Aguanten un poco. Ay, no, me puede pasar. Bueno, está pasando como acá está. Está pasando como pasa en clase en realidad. Uno tiene todo señalado y en el momento aparece otra cosa. Es esto. Para Maquiavelo, la crueldad puede ser parte del ejercicio del poder, porque en la proposición política de Maquiavelo hay un principio muy conocido respecto de que el fin justifica los medios, lo habrán escuchado muchas veces, pero ¿qué fin tiene el príncipe? El fin del príncipe es mantener el poder. Y pensamos, el príncipe de Maquiavelo está siendo la representación imaginada por él de una Italia unificada que en el momento en el que vive no existe.
Entonces él piensa en la figura de un príncipe que pueda unificar con estos criterios a esa Italia que no es un reino, que es repúblicas, ducados, reinos, de absoluta separación de soberanías. Entonces dice, ¿cuál es el fin de un príncipe? El fin es mantener el poder. El juicio sobre la bondad o la maldad de un príncipe no parte de los medios que utiliza, sino solo del resultado que, no importando los medios de que se valga, obtiene. Trate pues, cita de Maquiavelo en El Príncipe, trate pues un príncipe de vencer y conservar el Estado, que los medios siempre serán honorables y loados por todos. Este es un ejemplo. El ejemplo de la autoridad máxima del príncipe consolidada en lo que el propio Maquiavelo llama la razón de Estado, pero también consolidada en la superación de distintos poderes locales. De modo que acá ven lo de las dos expresiones del absolutismo. Uno es el absolutismo pagano del que estamos hablando. Dios y la moral están separados de la política. La razón de Estado reside en el Estado mismo. Al punto que, lo que estábamos diciendo hace unos minutos, para que les quede apoyo visual, el gobierno de un príncipe no se va a juzgar por el éxito, ni por qué normas se ajuste su poder. Él puede transgredir la religión, la moral, siempre y cuando lo stato, el Estado, la palabra Estado es un invento de Maquiavelo, lo stato tenga consolidado el poder. Entonces, dice Maquiavelo, el criterio de lo bueno en el Estado es justamente eso que dé estabilidad. Y para lograr la estabilidad habrá que pasar instancias de conquistar el poder. Y ese poder, como estamos pensando en un absolutismo pagano, quiere decir, no estamos pensando en una familia gobernante que recibió de lo alto el poder divino de gobernar y que tiene que ajustarse a la ley divina, ante la cual rendirá cuentas. Como estamos hablando de un absolutismo pagano, hay formas de llegar al poder, descritas por Maquiavelo en El Príncipe. Esas formas pueden ser la virtud, como le llaman los italianos, cualquier medio que dominando los acontecimientos me permita llegar al fin deseado, es virtud. Puede ser por fortuna, pero no fortuna de dinero, por la suerte, digamos, por cómo se va dando el curso de los acontecimientos y de los eventos, que yo resulte el príncipe de este Estado unificado. Puede ser por la fuerza o por la maldad, lo que Maquiavelo le llama la perfidia, o también puede ser por consenso de los ciudadanos que el príncipe se haga del poder del Estado. Ahora, depende de cómo se acceda al poder, el poder en el análisis de Maquiavelo en El Príncipe será más estable o menos estable, por lo cual la estabilidad, lo stato, que le dan nombre a esta formación política, la estabilidad tendrá que ver también con el modo en que ha sido conquistado el poder. Pensemos también en la teoría de derecho divino. Claramente, esto proviene, decíamos hace un minuto, de Bossuet, que era un clérigo y que iba a legitimar el poder de una monarquía gobernante en Francia, pero la explicación sobre todo del absolutismo tiene que ver con la idea de que el rey está absuelto de la ley. ¿De qué ley?
acá lo tenemos, ¿de qué ley? Absuelto de las leyes, las únicas leyes frente a las cuales debe pleitesía o debe autoridad el monarca absoluto de derecho divino son las leyes de la naturaleza, con mayúscula, o la ley de Dios, que depende, la ley natural depende del orden natural impuesto por Dios a la creación. Sí nos interesan en esta constitución del Estado moderno ciertas formas que obtuvo, formas de convivencia de estos territorios unificados que no podían hacerse posibles si no eran por medio de la creación de instituciones del Estado. Y bueno, estas instituciones del Estado iban a estar, el otro día, hace un rato, perdón, lo decíamos, pero también no es que borramos, todas estas transiciones no se dan, desaparece una cosa y aparece otra. Estas cosas en clases es más fácil explicarlas, pero las transiciones estas a veces llevan 100 o 200 años, ya lo dije la semana pasada, en la clase pasada, perdón. Pero, por ejemplo, una característica que tiene que ver con la creación de instituciones es toda una creación de una burocracia que va a administrar ese Estado, que antes estaba, la convivencia política, que estaba regida al señorío territorialmente, ahora deberá estar organizada por una clase administrativa del Estado. Esta es la burocracia. Y atentis, porque esa burocracia se empezó a conformar de burgueses, pero también lo que caracteriza al Estado absolutista del siglo XVI al XVIII es la pervivencia del poder de la nobleza, de una nobleza que readaptará su supervivencia, digámoslo con esta claridad, que readaptará su supervivencia a esta nueva forma política, por lo cual muchos nobles pasarán a ser, en esta transición del mundo feudal al mundo capitalista, en términos de Perry Anderson, muchos nobles pasarán a readaptarse al aparato del Estado, y por eso es que el aparato del feudal, el aparato estatal en tiempos de las monarquías absolutas en Occidente, de acuerdo a Perry Anderson, está a caballo entre el dualismo de la fidelidad a los burgueses y el de la fidelidad a los aristócratas. De hecho, cuando nosotros en las próximas clases estemos caracterizando la consolidación del mundo burgués en el siglo XVIII, expresada en sus revoluciones políticas, vamos a ver que ahí sí los señores hasta tuvieron que tomarse el palo de los países en los que vivían. El fenómeno de los exiliados en Francia, de la Revolución Francesa, es importantísima. Vos pertenecías y eras uno de los últimos señores que existían en la ruralidad francesa, más vale desaparecerte del mapa porque esta revolución cobraba con tu vida. Pero mientras tanto, esto lo estamos diciendo 1789 en adelante, pero mientras tanto, en toda esta consolidación, también esos nobles fueron parte de esa burocracia estatal. Junto con la, nos quedan poquitos minutos, junto con la burocracia estatal, otras instituciones irán apareciendo. Recién decíamos la vuelta del derecho romano y de la tradición romana, que sobre todo se vio resucitada, por decir una palabra, a partir de los trabajos que se hicieron en la Universidad de Bolonia. Era una de las universidades poderosas de ese momento en Italia. Esa reconfiguración del derecho romano en función de los nuevos criterios políticos, pero sobre todo como recuperando la tradición romana para el nuevo Estado, fue importantísima y es parte de la ley que va a solventar todas estas relaciones que ya no tendrán como fundamento el contrato privado de señor a señor, sino una impersonalidad del poder
que cada vez es más importante, porque ni yo conozco como individuo al rey, ni el rey me conoce a mí, y esto se repite en todos los actores sociales, por lo que empieza a existir con mucha fuerza es el contrato político como una cuestión pública, ya no privada. Lo veremos, y esto además tiene que ver con lo que traíamos la clase pasada de la idea de individuo que trae el burgués. Yo ya no pertenezco a una sociedad de capas en las que mis derechos y mis obligaciones respecto de los otros sectores sociales están dadas por la pertenencia comunitaria, sino que empieza a haber cada vez más una idea de consolidación del individuo y este individuo en su relación con el Estado. Esto va a ser característico en el contractualismo, ya lo veremos. Derecho, burocracia, diplomacia, otra de las instituciones fundamentales del Estado moderno. Recién decíamos, ¿por qué se configuró el Estado moderno en España? Porque casaron a dos herederos importantísimos de los estados más grandes. ¿Por qué fue tan importante Carlos I de España, que a la vez era Carlos V de Alemania, del Imperio Alemán? Porque era el heredero del Imperio Alemán y además heredero de ese imperio colonial que se estaba formando en España. Digamos, la diplomacia, la guerra, pero sobre todo las alianzas matrimoniales constituyeron la diplomacia de este Estado moderno. Después, por supuesto, una defensa unificada. Para ir contra el poder de los señores y hacer fuerte el Estado, hacía falta una fuerza armada. Esa fuerza armada no fue un ejército nacional en términos de conformación de parte de soldados súbditos del rey, sino hasta el siglo XVIII. Mientras tanto, los reyes que estaban reconstituyendo sus estados pagaron tropas mercenarias que sobre todo estaban conformadas por los condotieros italianos, que eran guerreros mercenarios de pago. Y lo otro que es muy importante desde el punto de vista cultural es la cuestión de las lenguas vernáculas. Empiezan a unificarse las lenguas para todo ese territorio. Ya no se habla lombardo, provenzal, normando en Francia, sino que se empieza a hablar un francés unificado. Y con esto empieza a haber una tradición unificada y empieza a hacerse un relato de las historias nacionales y de los héroes nacionales. El caso más claro en Francia es el de Juana de Arco. Si tienen oportunidad, vean una producción cinematográfica que me parece que se llama así, Juana de Arco. Juana de Arco es nuestra San Martín para los franceses. Es quien logró liberar de la ocupación de los ingleses que había durado, los normandos, que había durado siglos en Francia. Y es la heroína nacional. Bueno, pensando entonces en estos dos absolutismos y en la conformación del Estado moderno, que nos queden claras algunas cosas como para ir cerrando. Primero, que ya entrados en el Renacimiento, es decir, al siglo XVI, vamos a tener una estabilidad política dada por el Estado absolutista, un capitalismo que todavía es mercantil, que se está configurando como grandes mercados en el orden nacional al interior de Europa, pero también en el orden internacional con los imperios coloniales, y además el fortalecimiento, sin duda, de la mentalidad burguesa. Es bueno que para esto ustedes repasen el índice de Vidar Campos. En la tercera parte ustedes tienen Edad Moderna. Hay un título en ese índice que se llama Problemas políticos de la modernidad, línea de doctrina. Ahí hay cosas que ustedes se van a dar cuenta leyendo el programa y a qué cosas hemos dado importancia en la clase de hoy que no hacen falta ver
por ejemplo, lo de los estados no absolutistas, pero sí importa que se vea la cuestión de cómo se va dando la unificación de los estados-nación, que es un hecho que a nosotros no le hemos podido dar importancia en esta clase, tampoco los datos históricos demasiado precisos, pero sí saber cómo Inglaterra, Francia, España se constituyen como estados nacionales. Se nos acaba el tiempo, nos vemos en la próxima. Es todo. Ay, Dios, ya voy a detener la grabación. Esperen, que tengo que. Acá, más. Nos vemos la próxima, detener grabación.